que ser más cortito, así que se pasa. Bueno, la Bolsa de Cereales y Frutos de Bahía Blanca es una entidad civil sin fines de lucro que fue fundada el 16 de octubre de 1981 y su principal función es la de la prestación de servicios. El área de influencia es la del área de Interland del puerto de Ingeniero Guay, abarcando el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sudoeste de la provincia de Buenos Aires y este de La Pampa. Representa los intereses de los siguientes sectores, son los que componen la comisión directiva de la Bolsa de Cereales. Hay representantes de la producción, de la cual yo pertenezco, cooperativas, acopio, corretaje, industria aceitera y molinera y representantes de la exportación. Los objetivos en el marco de la prestación de servicios es generar estadísticas, información y conocimiento del área de influencia, capacitar a los integrantes de las cadenas productivas, brindar información útil para la toma de decisiones, fortalecer los vínculos con las entidades públicas y privadas, invertir los recursos en beneficio del sector y de la comunidad en general, ofrecer un marco de seguridad y transparencia para la concreción y cumplimiento de los contratos y fomentar el desarrollo de actividades productivas tradicionales y no tradicionales y creación de nuevos mercados. Servicios: elaboración y distribución de informes, noticias y estudios, capacitación y asesoramiento, seguimiento de mercados, sellado y registro de contratos de compraventa de cereales oleaginosos, servicio de información meteorológica a través de una página y tomada desde el SIM, dictado de curso y jornada de actualización, estimaciones agrícolas, una red de estaciones meteorológicas, que es un convenio desarrollado por la Bolsa de Cereales y la Universidad Nacional del Sur. El Agrotour, una recorrida con todos los agentes del sector y de la cadena, previa a las distintas cosechas, ya sea fina o gruesa, y el mercado electrónico de ganadería argentina, Megana. Bueno, actualmente la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca revela 19 partidos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el sudeste pampeano. Los partidos son Adolfo Alsina, Guaminí, Pellegrini, Salicaló, Tres Lomas, Juan, Saavedra, Tortis, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarín y Patagones. Y partidos del sudeste de La Pampa, Catriló, Aperucó, Guatraché y Ucal. Bueno, volviendo al trío 2015-2016, la producción estimada, en base a todos los informantes, tenemos alrededor, puede haber un poquito menos de 1.760 millones de toneladas de producción. Los rendimientos de esta campaña fueron excelentes. La calidad del trigo muy baja en proteína. Estimamos que la producción para esta zona, más el carryover que quedó el año pasado, da una oferta total de 1,75 millones de toneladas. Más 600.000 toneladas anteriores daría 2.350.300 millones de toneladas. Ahora, si nosotros miramos un poquito, vemos que la superficie sembrada en el 2014-2015 fue de 805.000 hectáreas. La del 2015-2016, 590.000. O sea que tenemos una variación de un 27% menos. 2014-2015 el rinde fue aproximadamente 2.550 kilos, de 2015-16, 2.980. Una variación de un 17% más de producción. La producción en toneladas tenemos 2.040.000 contra 1.760.000, una disminución de un 14%. El valor de producción 2015-16 a precios domésticos estimamos que estaría en 275 millones de dólares. La demanda molinera para el sudeste bonaerense y el sudeste de La Pampa, una demanda aproximada de 500.000 toneladas. Y tenemos una demanda de trigo candial de 100.000 toneladas. Por lo tanto, tendríamos un excedente exportable en la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sudeste de La Pampa, de alrededor de 1.750.000 toneladas. Se espera incrementar más de un 60% de las exportaciones trigueras por el puerto.
En el año 2009 se exportaron 1.159.000. En el 2010 bajamos a 659.000. 2011 subimos a 1.489.000. 2012 1.981.000. 2013 785, 2014 652 y este año que vamos 2015, perdón, 1.028.000. La calidad, de acuerdo a lo que ha mostrado el anterior disertante, hemos tomado los partidos de desarrollo, Dorrego, San Cayetano, Chávez, La Rida, La Madrid, Benito Juárez, algunos más, y vemos también un descenso importante de la proteína. Ahora, esto genera un interrogante. ¿Qué queremos producir y a qué mercado queremos apuntar? La Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca también ha hecho un estudio de todas las muestras que eventualmente entran hacia el interland del puerto de Bahía Blanca y determinamos una proteína en promedio de 9,8, 9,7. Este es sobre 70% de los casos analizados, siempre la proteína fue menor, así que esto es el interrogante, volvemos a decir qué queremos producir y a qué mercados apuntamos. Y acá hay un gráfico de por qué seguir de cerca la calidad, que estaría tomado en base a los colores anteriores. En 2015 se exportó 1 millón de toneladas, 90% con destino a Brasil. Brasil, la importación es de mínima 6 millones de toneladas. Los molineros brasileños nos visitan todos los años, recorren la región en busca de trigos correctores de calidad, vienen a la zona nuestra y también al sudeste. Volvemos a decir qué queremos producir y a qué mercados queremos apuntar. Son interrogantes que podemos definir como cadena. Todos tenemos que colaborar para definir esta situación. Hoy día hay una gran diferencia en valores. Sobre el puerto de Bahía Blanca, un trigo condición cámara está alrededor de $143. Un trigo proteína 10 de 160 y un trigo proteína 10,5 185. Indudablemente hay una clara prima por calidad. Muchas gracias. Yo lo único que quiero decirles es que espero que esta mesa de trigo nunca deje de funcionar. Por favor, aboguemos que siempre tengamos esta mesa de trigo. Muchísimas gracias por la invitación. Invitamos al ingeniero Leandro Silva Batiste.